a orar y ahorita vamos a leer también, pero vamos a orar, le vamos a pedir al Señor, hermano, que nos auxilie, que derrame sobre nosotros su gracia, su misericordia y que nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que por favor nos hables a través de tu santa palabra. Por favor, Señor, enséñanos tu verdad, tu voluntad. Queremos nosotros, Señor, conocerte. Queremos nosotros realmente, Señor, hacer lo que tú nos pides. Pero no lo vamos a poder hacer, Señor, si no lo conocemos. Por eso te suplicamos que nos des un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, Señor, que podamos ser entendidos, sabios en las Escrituras, en tu palabra, para, Señor, también ser hacedores y poder agradarte. En el nombre de Jesús, por favor, Señor. Amén y amén. Salmo 34, 11 dice la Biblia: en el nombre de nuestro Padre, del Hijo nuestro Salvador y el Espíritu Santo nuestro Consolador. Aleluya. Venid, hijos, oídme. Este es un versículo solo para los hijos del Señor. El temor de Jehová os enseñaré. Siéntese, hermano. Aleluya. Yo quiero, hermano, hablar con usted hoy, ya que es un día, hermano, donde también vamos a participar de la cena del Señor, del cuerpo de Cristo, de su sangre, que es el nuevo pacto que Él hizo con nosotros. Yo quisiera, hermano, que habláramos sobre el temor de Dios. Necesitamos nosotros como hijos, según este pasaje del Salmo 34, 11, aprender a temer a Dios. Fíjese que sin duda alguna, hermano, el temor a Dios, si bien es cierto, es un llamado para todos los hombres, pero no todos lo cumplen. Ni todos van a poder temer a Dios. Solamente van a lograr temer a Dios sus hijos. Se lo voy a poner de otra forma. Deseara yo, porque el Señor lo desea con todo su corazón, que todo el mundo sea salvo. De hecho, el Señor vino y murió en la cruz por todo el mundo. Y a todo el mundo está la invitación de participar de las bendiciones de Dios. A toda la humanidad el Señor extiende la invitación para que el día, hermano, que ardan los elementos, como dice la Biblia, todos partan con el Señor a vivir con Él en el cielo, porque esa es la promesa que Él dio. Dios desea que todos los hombres, todos por igual, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier estatus, participen. Pero seríamos, hermano, tal vez ingenuos si nosotros, hermano, no miráramos la realidad de que no todos van a participar. Dios quiere. Hay muchos versículos. Uno de ellos es: Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos lo van a lograr. Porque dice San Juan capítulo 3, versículos 16, 17, 18, 19 y 20. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que hay gente que, hermano, Dios, mayormente Él, ¿verdad? Porque Él es el creador, mayormente Él, porque Él es el Padre de los espíritus, mayormente Él siente que muchos se están perdiendo, y muchos ya hay perdidos ahora mismo en el infierno, y muchos se van a perder. Pero lo salvable, Dios quiera que se salve, hermano.
Lo que está rescatable, hay que se rescate. Y por eso, hermano, yo creo que usted no está aquí por casualidad. O sea, es una oportunidad para que usted y yo aprovechemos, hermano, el tiempo y aprovechemos lo que el Señor tiene para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros seamos hijos de Él. Hijos legítimos. Dios quiere que nosotros, hermano, seamos hijos, porque solamente en esa posición de hijos Dios nos va a poder bendecir. Solamente en esa posición. Porque si nosotros no somos hijos de Dios, entonces, para empezar, no nos va a poder corregir. Porque solo a los hijos se les corrige. Yo no voy a ir a corregir, hermano, a un niño hijo de otra familia. No puedo. Porque no son míos. No es mi responsabilidad. Pero sí voy a corregir los que son míos. ¿Y por qué los voy a corregir? Porque los amo. Porque quiero que sean cabales. Porque quiero que sean rectos. Quiero que cuando ellos maduren, ellos de alguna manera logren alcanzar pues toda la bendición. No se desvíen, pues. Entonces Dios tiene grandes cosas, hermano, para sus hijos. Y vuelvo y repito, Dios quisiera que toda la humanidad fueran sus hijos. Pero lamentablemente no es así. Porque hay muchas cosas que usted sabe: el pecado, la degradación, la maldad, la iniquidad, el diablo, el mundo, la carne. Todo eso distancia al hombre de Dios. Por eso es que todos necesitamos nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ser hijo de Dios. Para empezar nosotros a ser hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo. Es decir, que nadie que no nazca de nuevo está muerto en sus delitos y pecados. Si todos lográramos comprender ese misterio, hermano, todos estarían buscando el nuevo nacimiento. Pero el problema está que todos dicen: yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Yo no, no, hermano, todos nacemos muertos. Y por eso es la necesidad del nuevo nacimiento. Pero hasta que no nazcamos de nuevo, no vamos a poder empezar a ser hijos de Dios. Pero Dios quiere que seamos hijos para bendecirnos, para darnos a manos llenas su herencia. Dios no va a dar la herencia a alguien que no es un hijo. Si usted tiene algo, ¿a quién se lo va a dejar? ¿Al vecino? Si se lo va a dejar a sus hijos. Para ellos está trabajando. Venid, hijos, y oídme, dice el Salmo 34:11. El temor de Jehová os enseñaré. Entonces, como hijos, necesitamos aprender a temer a Dios. Y hermano, en ese versículo nos podemos quedar toda la tarde, porque mira, hay muchas verdades. Es decir, que el que no teme a Dios no es hijo de Dios. Puede ser religioso, puede ser predicador, yo lo he dicho, y la Biblia lo menciona. Puede tener privilegios, puede tener dones, puede tener talentos, pero si, hermano, si no teme a Dios, ¿de qué le sirve? Por eso es que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero lo que está dando a entender ahí es ese pasaje, es que el hombre sabio y la mujer sabia es aquel que escoge temer a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el camino para empezar a ser hijos de Dios. Ese es el principio. El temor a Dios, hermano, es
Eso es lo que nos va a nosotros a marcar de qué lado estamos. El temor a Dios. No me conteste, contéstese usted en su corazón y yo también voy a contestar en mi corazón. ¿Teme usted a Dios? ¿Temeremos a Dios, hermano? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando vamos en el carro solos y miramos cosas que no tenemos que ver, pero las miramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos cuando escuchamos algo? Fíjese que el significado de temor es reverencia, espanto, susto, miedo, temor. Hay muchos pasajes donde la Biblia dice que es más, uno de ellos que para explicar qué es el temor, dice: en el amor no hay temor. Eso es cierto. Pero hay que entender que en el amor no hay temor ¿a qué? Digamos, en el amor no hay temor, pero no hay temor de perderse. No hay temor de decir, y ahora no hay incertidumbre. Pero sí hay que tenerle miedo a Dios. Se ha malinterpretado eso porque no se ha enseñado. A Dios no hay que tenerle miedo. Dice, ¿cómo de que no? Hay que tenerle temor porque Él es Dios fuerte. Hay que tener temor, porque si no tenemos temor enfrente del pecado, entonces nosotros vamos a ceder a él. Se ha dicho, no hay que tenerle miedo a Dios. ¿Cómo de que no? Sí hay que tenerle miedo. ¿Sabe por qué? Y ahorita le voy a mostrar los versos. Porque vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. El significado, le dije, viene de una palabra hebrea que es yaré. Cuando usted lee en la Biblia temor, en el hebreo es yaré, que lo que significa es reverenciar, asustar, tener miedo, tener temor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el Salmos 34:11? La reverencia, el miedo a Jehová os enseñaré. Pero no un miedo, no una reverencia de tal vez estar así como lejos de Él. No, sino un miedo de querer ofenderle. Ese es el temor verdadero. Nosotros, hermanos, estamos invitados como hijos a reverenciar, a tener temor a Dios por lo que Él es. Algo así como un hijo le debe de tener temor a su padre. No que ahora, hermanos, los hijos se le ponen al tú y al tú con el padre. El padre le dice, haceme tal cosa, ¿y por qué no la haces vos? Le dice el hijo. O ve tú y esto y lo otro. Hermano, todo está de cabeza. Entonces nosotros estamos invitados a tener temor a Dios. Pero mire, hay muchas preguntas que yo puse aquí. La primera es, ¿por qué hay que tenerle miedo a Dios? ¿Por qué hay que temer a Dios? No vamos a disfrazar la palabra temor. Temor, eso es lo que significa. Miedo, reverencia. Hasta cierto punto, espanto. Porque, yo no quiero hacer eso. No, si ofendo a Dios me va a castigar. Eso es tener temor. ¿Por qué temer a Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, ¿por qué yo le tengo que tener miedo a Dios? Según Segunda de Crónicas 19, 7, porque en Él no hay injusticia. Por eso es que tengo que tener yo miedo, por eso es que tengo que tener yo temor delante del Señor. Porque si Él no es injusto, quiere decir que si yo cometo una falta, si yo lo deshonro, si yo lo ofendo, me va a castigar. El problema está que mucho cristiano, a mucha gente se le ha olvidado que Dios también castiga. La gente dice, no, Dios es amor. Claro que es amor, pero también castiga.
Si no, ¿dónde dejamos al diablo, al chamuco? El chamuco ya está castigado, ya está sentenciado. Así que si en algún momento se le ocurre pedir por el diablo, olvídese, no, el diablo ya está castigado, ya está sentenciado. Y si no, entonces ¿dónde dejamos, hermano, a todos los ángeles que cayeron para cuando pasó el diluvio y vinieron a buscar mujeres y les engendraron hijos y nacieron los grandes gigantotes? Dice la Biblia que a esos ángeles caídos Dios los tiene en cárceles obscuras. ¿Dónde dejamos eso entonces? Entonces, ¿dónde dejamos toda aquella gente, ya poniendo de los humanos? ¿Dónde dejamos a toda gente que murió en el diluvio, ahogada? ¿Dónde dejamos ese castigo? ¿Dónde dejamos el castigo de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidos con fuego? El problema está que se nos olvida que Dios castiga. El problema está que se nos olvida que Dios es justo. Dios es justo. Dios va a pagar a cada uno según sea su obra. Si nosotros hacemos el bien, Dios no está loco para castigarnos. Dios nos va a bendecir, nos va a apapachar, nos va a exaltar. Y si no, miremos a David como lo traía el Señor, hermano. Lo hizo rey, lo bendijo. Miremos a Job, lo levantó, lo exaltó. Miremos a Daniel, lo levantó y lo exaltó. Dios es justo. Miremos a Juan, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Dice que se recostaba en su pecho, que no quería ofender al Señor ni con un pétalo de rosa. ¿Qué el Señor hizo con él? Le mostró el Apocalipsis, lo llevó al cielo, le fue a mostrar todo lo que había allá. Hermano, el Señor es muy bueno. El Señor es exageradamente bueno. Dale un aplauso al Señor. Pero en Él no hay injusticia. Él no es injusto. Entonces, ¿por qué yo debo tener miedo a Dios? ¿Por qué yo debo tener temor? Porque debemos de entender de una buena vez que Él no es injusto, que Él no hace acepción de personas. Él no anda viendo, hermano, quién es bonito, de dinero. Él no anda con conveniencias. Él lo que mira es el corazón. Si alguien le teme, sea quien sea, de donde sea, el Señor lo va a bendecir. Quizá tu vecino, quizá algún tu familiar te ha dicho, se ha burlado de ti por tu nombre, por tu apellido, por tu color o por cómo eres. Eso no importa. Delante del Señor, si tú le temes, ay, hermano, tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la niña de sus ojos. Pero ¿por qué más yo debo de temer a Dios? Dice el Salmo 19:9, porque el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Y otra vez aquí, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí, hermano, el que la hace la paga con el Señor. Porque si no fuera así, entonces Él sería injusto. El que la hace la paga. No, hermano, pero yo he visto que hay unos que son malos y no les pasa nada. Según usted y según yo tal vez. Al Señor no se le escapa nada. Sí dice la Biblia que Él está, hermano, con los ojos puestos sobre el hombre, viendo qué hace. Solo, hermano, para que nos demos una idea, el Señor está viendo hasta lo que pensamos. Y dice la Biblia que nosotros vamos a ser juzgados hasta por lo que pensamos. Ya no digamos lo que hacemos. Así que por eso nosotros no debemos de preocuparnos mucho en qué está haciendo el vecino, en cómo se porta el vecino, en cómo se viste el vecino. Deje estar perdiendo el tiempo con esas tonteras. Preocupémonos mejor nosotros, cómo estamos delante del Señor, cómo nosotros tememos.
¿Cuál es nuestra conducta? Perdemos el tiempo, hermano, viendo, y ya, es que no oró, es que no canta, es que no diezma, es que no ayuna, es que olvídese de eso, hermano. Perdón, olvidémonos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es justo. A Dios no se le va a escapar nada. Entonces lo que tenemos que hacer mejor es venir delante del Señor y aprender a temerle. Aprender, hermano, nosotros a no hacer algo que le ofenda. Porque si lo logramos ofender, Dios es amor, pero es fuego consumidor, hermano. Dios es muy bueno, misericordioso, hermano. Grandes son sus misericordias de eternidad en eternidad, dice la Biblia. Pero si lo logramos enojar, hermano, no, mejor que el Señor nos libre, hermano, de verlo enojado. Porque las veces que miramos en la Biblia que se ha enojado, terrible, hermano, terrible. Entonces nosotros debemos de, ¿por qué temer a Dios? Porque sus juicios son eternos, porque Él es justo, porque sus juicios son verdad. Y dice Malaquías 1:6, mire lo que dice Dios aquí en Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces mire, ¿por qué temer a Dios? Porque, hermano, en Él no hay injusticia, porque Él no hace excepción de personas, porque su temor es limpio, porque los juicios de Jehová son verdad. En otras palabras, según Malaquías 1:6, tenemos que tenerle temor porque Él es Dios, porque Él vive en el cielo y nosotros somos gusanos. Por eso debemos de tener temor. Mire, hermano, hay un corito que dice que no hemos sido consumidos por su misericordia, y eso es cierto. Si nosotros, hermanos, no hemos sido de veras eliminados, porque qué joyitas somos, hermano, es porque realmente Dios es bueno. Pero poder tiene para destruir el Señor, y lo haría justamente. Porque, hermano, cada berrinche que tenemos delante del Señor, que nos da hambre, Señor, que por qué, que tenemos sed, que por qué, que tenemos, hermano, alguna escasez, que por qué, y todo contra Dios. Nos insulta un hombre, lloramos delante y le reclamamos al Señor como que Él tiene la culpa. ¿Todavía está contento? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo sinceramente, hermano, yo quiero aprender a temer a Dios como hijo. Yo sí quiero aprender a temer a Dios porque Él es bueno. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice el Señor, yo soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? Por eso le dije al principio, no todos van a aprender a temer a Dios, solamente los hijos. Esto no es para todos, hermano. El evangelio no es para todos. El verdadero no es para todos. La religión sí puede ser para todos. La tradición puede ser para montones. Pero el verdadero evangelio no es para todos. Solo son para los hijos. Y los hijos se someten a su padre. Los hijos obedecen al padre aunque le cueste. Un hijo que ama a su padre, un hijo que ama a su padre y que le quiere obedecer, cuando le dice el padre, hazme esto, aunque no quiera hacerlo, ok, papi,
porque es hijo y se somete, un hijo obediente. Entonces mire, el Señor, hermano, dice, bueno, si yo soy sus padres, si yo soy padre de ustedes, si ustedes me dicen padre, porque hermano, a veces nosotros nos llenamos la boca, padre, Él es mi Dios, y, ok, está bien. Dios quiere que nosotros le llamemos padre. Dios quiere amarnos como padre. Dios quiere bendecirnos a manos llenas como padre. Pero ahora la pregunta es si Él es padre, y Él lo está diciendo. O sea que este mensaje, Él nos está a nosotros recordando y nos está enseñando a temerle. Entonces Él nos dice, ok, si yo soy padre de ustedes, Él no nos está diciendo eso. Entonces, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor de ustedes, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la reverencia que me tienen? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el miedo que me tienen? Si a veces, hermano, un jefe que es duro le dice a la compañía, haz esto, sí, sí, cómo no, ya no hay ni qué hacer. Yo lo he visto. Estás aquí mañana a las 15 para las 7 porque tenemos que hacer tal cosa. A las 6:30 estamos ahí. Qué miedo, qué temor. Porque si no estamos ahí, entonces no, nos va a correr o nos va a quitar la posición y va a poner a otro. Tenemos miedo a otro hombre. Y no estoy diciendo que es malo, porque Pablo escribe también y dice, siervos, ténganle temor a sus amos. Sírvanles con temor, dice, y reverencia. Entonces está bien. Pero ¿por qué a los hombres brincamos y a Dios, hermano, no? O sea, hagamos lo que tenemos que hacer, seamos responsables, excelente. Pero hermano, con Dios, Él mismo nos está diciendo, si yo soy Señor de ustedes, ¿dónde está mi temor? Por ejemplo, Él nos dice, orad para que no entréis en tentación. Esa es una orden de nuestro Señor. ¿Oramos? Contéstele usted a Él, ¿verdad? Porque Él nos está diciendo, yo me arreglo con Él y usted arréglese con Él. Mi trabajo nada más es ser delivery. Yo ahorita yo le estoy transmitiendo, no se va a enojar conmigo, por favor. Pero fíjense que el Señor nos está diciendo esto. ¿Por qué temer a Dios? Porque Él es Dios. Y nosotros somos gusanos. Eso decía David. Yo soy un gusano. Y decía más el David, ¿qué es el hombre? Decía, para que te acuerdes de él. Pero no solo se acuerda, David siguió escribiendo. Y que le corones de favores y misericordias. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, cómo el Señor lo ha bendecido? Solo, fíjese, quizás usted no tenga casa, no tenga carro, no tenga dinero, pero mire, solo con el hecho de estar en este país y otro no esté, mire usted la bendición que tiene. Solo con el hecho de estar ya aquí, aunque no tenga nada, ¿cambiaría usted su lugar por uno de los que están allá en África, desnudos ahorita mismo allá en el Sahara, en el desierto Sahara, sin nada, sin agua, sin nada? Es decir, que Dios nos ha favorecido. Un ejemplo así, ¿va? Aprendamos a temer a Dios. Bueno, mire, ay, Padre Santo, aquí no se siente el tiempo, hermano. De veras, apenas voy con la primera pregunta y tengo como 80. No, no es cierto. ¿Qué encierra el temor a Dios? Es una pregunta. ¿Por qué temer? Porque Él es Dios y nosotros somos polvo. Que Dios en su misericordia quiere hacernos sus hijos y transformarnos y llevarnos a donde está Él.
Pero mientras se hace proceso, Él quiere ver obediencia, Él quiere ver que nosotros realmente lo amamos y que queremos su naturaleza. Entonces, ¿qué encierra el temor a Dios? Obedecer sus mandamientos. ¿Por qué temer a Dios? Porque Él es Dios. Entonces, ¿qué es en sí el tener temor a Dios? Es obedecer sus mandamientos, su voluntad, sus deseos y practicarlos. Yo puedo decir yo temo a Dios, pero si yo no me esfuerzo por obedecerlo, por hacer su voluntad, sus deseos y ponerlos en obra, entonces yo estoy mintiendo. Me estoy mintiendo yo, me estoy engañando yo mismo, pues. Por eso, mire, hermano, es importante que nosotros nos chequeemos, nos examinemos a nosotros mismos. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos asinceremos. Este mensaje es para mí 100%, igual que para usted. No crea que porque lo estoy dando es solo para usted. No, hermano. Nosotros tenemos sinceramente que ponernos delante del Señor transparentes. ¿Será que yo estoy obedeciendo al Señor? ¿O será que yo estoy engañado? No, hermano, engañado no estoy, porque no se sabe. Por eso, es que mire, ¿por qué cree que la Biblia dice examinaos a vosotros mismos? ¿Por qué creen que la Biblia dice en Gálatas, no os engañéis? Dios no puede ser a un lado, porque podemos estar engañados. Si nosotros tenemos que hacernos un examen, ¿y por qué me gusta tanto a mí hacer este pecado? ¿No será que yo no tengo temor? Definitivamente. Entonces uno tiene que hacer un examen. ¿Por qué será que yo constantemente estoy diciendo esto y esto y esto? Uno se tiene que chequear, no dejar pasar por alto las cositas. Pero a veces uno dice, si todos lo hacen, entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, bueno, ¿y los demás son los que lo van a salvar a uno? ¿El ejemplo de los demás? ¿El ejemplo del pastor, del predicador? Claro, yo como pastor, yo tengo que, hermano, desde el momento que yo asumí esta responsabilidad, yo sé que mi responsabilidad es dar testimonio, hermano, ser luz. Pero si en algún momento a mí se me fueran las chanclas, que reprendo, reviro, me agacho, usted tiene que poner la mirada en el Señor. Yo le estoy suplicando al Señor con todo mi corazón, darle a usted la palabra, ser ejemplo de usted en todo, en palabra, en conducta, en espíritu, amor, fe y pureza. Pero si en algún momento, que repito otra vez, reprendo, reviro, me agacho, usted mirará alguna cosita que a usted no le gusta, porque hasta eso tenemos, ¿verdad? Que hay cosas que no nos gustan. Pero si hay algo que no le guste, páselo por alto, porque pues últimamente somos hombres, somos imperfectos. Pero hermano, nosotros debemos de aprender a nosotros esforzarnos por agradar a Él, al Señor. Porque si nosotros tenemos esa convicción y estamos parados viendo al invisible, ay hermano, ya la tenemos hecha. Ya la tenemos hecha. Yo tengo, hermano, miles de razones para no estar aquí parado si yo pusiera la mirada en el hombre. Pero yo sé a quién le he creído y sé a quién le debo de temer. Yo como ministro podría decir, nah, yo no predico si pusiera un montón de cosas, pero yo sé a quién le debo de temer. Entonces me esfuerzo y hago como que estoy solo en el mundo, aunque no estoy solo, pero hago como eso con tal de agradar al Señor. Y ayudar y dar y bendecir y hacer todo lo que el Señor pide y aprender a temer. Fíjese que tenemos que obedecer, hermano, al Señor lo que Él pide. No, Señor, pero es que mira a fulano de tal. No, es que yo te lo estoy pidiendo, dice el Señor. Yo te lo estoy pidiendo a ti.
Marido, tienes que amar a tu mujer. No, Señor, es que no se lo merece. No me hace de comer. I don't care, dice el Señor. Es una orden que yo te estoy dando a ti, que tú ames a tu mujer. Sí, Señor, pero es que nada. En primer lugar, tú la escogiste. En primer lugar, tú la buscaste. No te pusieron una pistola. Bueno, y así va, pudiéramos poner todos los ejemplos habidos y por haber. Nos llenamos de excusas. Y delante del Señor no podemos excusarnos. Mire, hay un llamado general a temer a Dios, como le dije al principio. Pero solo lo van a alcanzar, solo se van a esforzar aquellos que son hijos legítimos de Dios. Solamente los que son hijos van a tener la mirada en el Señor y, hermano, van a avanzar. Dice Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué es el temor de Dios? ¿Para qué el Señor pide que le respetemos? ¿Para qué el Señor pide que nosotros le tengamos miedo? Para que no pequemos. Porque si pecamos, el pecado es castigado. El pecado es penado. Dios ama al homosexual, pero no ama el pecado del homosexualismo. Aborrece ese pecado. Entonces, cuando hay temor en el hombre, dice: yo renuncio a ese pecado. ¿Por qué? Porque quiero agradarle a Él. Entonces, ¿para qué es el temor de Dios? Para que yo me aparte del pecado. Porque si yo abrazo el pecado, no tengo temor. Y como estoy abrazando el pecado, entonces Dios va a castigar ese pecado. Y como el pecado está en el hombre, pues el castigo cae sobre el hombre. Pero realmente, cuando se habla de que Dios castiga, es lo que Dios castiga es el pecado. Entonces, ¿para qué es el temor? Para apartarse del pecado. Entonces aquí salen otras verdades. El que no tiene temor de Dios constantemente está pecando y se deleita en el pecado. Alguien que está en el pecado no tiene temor. Un cristiano que sí dice ser cristiano, pero que cuando peca, no, todos son iguales, soy débil, no tiene temor. Esa es una medida, esas son medidas para que nosotros las agarremos y ahora aprendamos en dónde estamos. Estos son los termómetros que nosotros podemos usar nosotros mismos. Otra vez, no necesitamos nosotros estar señalando a nadie. No, si nosotros ya con este versículo ya nosotros ya tenemos esa palabra y nosotros mismos podemos evaluarnos. No juzguemos a nadie. La palabra lo hace. Entonces, ¿para qué es el temor? Para que no pequemos. Según Proverbios 16:6, también ¿para qué es el temor? Para apartarnos del mal. Y según Proverbios 19:23, ¿para qué también es el temor? Para no ser visitado del mal. Fíjense qué interesante. Otra vez, ¿para qué nos sirve el temor de Dios? Para que nosotros no pequemos. Pero ¿para qué más también nos sirve el temor? Para apartarnos del mal. Pero ¿para qué más también? Para que el mal no nos visite a nosotros. Una cosa es que yo me aparte del mal y otra cosa es que el mal me visite. Hay gente, hermano, que lo visita, la visita más común que tiene es el mal. La visita más común. Desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia. Y no estoy diciendo yo que no debemos de pasar momentos de prueba.
Porque una cosa es que nosotros pasemos la prueba como por 10 días según Apocalipsis. Una cosa es que nosotros pasemos un desierto. Y una cosa es que toda la vida nosotros estemos, hermano, mal tras mal, mal tras. Cuando algo está pasando así hay que ponerle cuidado. Cuando a alguien le está lloviendo sobre mojado, pero así, hermano, y siempre solo pasa en la ruina, ¡ja! ¿No será que no tienes temor de Dios? Bueno, primeramente Dios, que aquí no haya ni uno. Yo sé, no, es más, aquí no hay ni uno. Pero hay que ponerle cuidado. Cuando ha pasado un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y hermano, en el mismo lugar, hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado. Entonces fíjese que el temor, dice aquí según Proverbios 19:23, es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Entonces alguien que no teme a Dios, hermano, no va a tener reposo. No va a tener reposo. No va a poder dormir. Siempre, hermano, va a pasar estresado. Siempre va a pasar incómodo, apenado, afligido. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar preocupados? ¿Por qué vamos a estar afanados? Como no hay temor de Dios, entonces se pone la mirada en otras cosas. Y está no, pero una persona que está confiada, que tiene temor de Dios, aunque esté pasando la prueba, dice: yo estoy confiado en el Señor. Este es un momento de prueba y el Señor tarde o temprano me va a sacar de acá, porque yo sé en quién estoy confiando. Esa es una persona con temor de Dios. Son exámenes, hermano. No me lo estoy inventando yo, ahí está. Se lo voy a volver a leer, dice Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. ¿Cómo es posible que tenerle miedo a Dios nos dé vida? Pues sí, eso es lo que dice la Biblia. El problema está que a veces le tenemos miedo a los hombres más que a Dios. Entonces ese es un problema. ¿Acaso no dijo el Señor: no debéis de tenerle miedo a aquel que quita la vida con una arma, con un cuchillo, qué sé yo? Más bien, dice, deberías de tener miedo, terror, temor a aquel que puede echar vuestras almas en el infierno. Pero no, a Dios no le tenemos temor, pero sí le tenemos temor a los hombres. Y ahí estamos preocupados. Ay, me van a quitar la luz, va a venir, me van a meter a la cárcel. Y hermano, tenemos una lista. No, mejor temámosle a Dios y estemos reposados, estemos confiados. ¿Qué es temor a Dios? Fíjese que temor a Dios, según yo todo este estudio que estaba haciendo, para mí el temor, yo lo logré ver así. El temor de Dios viene a ser como una espada de 2 filos. Por un lado, me ayuda a apartarme del pecado, a aborrecer el pecado. Ese es un filo. Y el otro filo me trae confianza, me trae esperanza, me trae manantial de vida. ¿Y dónde está eso, hermano? Proverbios 14:26. En el temor de Jehová, dice, está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. Ese es un filo. Y el otro filo dice: para apartarse los lazos de la muerte. Entonces, tener temor de Dios, hermano, con el temor de Dios tenemos nosotros los beneficios y la bendición de Dios. Y por otro lado, también nosotros podemos alejar de nosotros el mal. Porque no se puede solo apartar uno del mal y quedar separado. No, se aparta uno del mal y automáticamente viene la bendición. Quitas y siembras, lo que siempre he dicho, no puede haber algo desolado, no puede quedarse algo solo. Es como una espada. ¿Cómo recibimos temor de Dios?
Dice Éxodo capítulo 20 y versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ¿cómo recibimos el temor de Dios? Lo recibimos cuando Dios lo pone en nuestro corazón. Pero ¿cómo Dios va a poner ese temor? Cuando nosotros no queramos ya más pecar. Es decir, como que Dios dice: yo quiero darles una espada de dos filos. La Biblia dice que la palabra es como una espada de dos filos, es un ejemplo. Dice que entra y parte el alma y el espíritu, bueno, y diciendo los pensamientos. La palabra es como una espada, dice la Biblia. El escritor a los hebreos, que yo creo que fue el apóstol Pablo, puso ese ejemplo. Pero yo haciendo este estudio, yo pongo un ejemplo también. Para mí el temor es como una espada también de dos filos. Que si nosotros logramos tenerla, vamos a ser bendecidos. Pero para tener esa espada que es de bendición, es una espada de dos filos, para tener esa espada, para que Dios nos dé esa espada de bendición, Dios primero dice: ok, yo te voy a dar la espada, pero quiero ver si tú realmente la vas a poder usar. O en otras palabras, voy a ver si realmente tú eres digno de tener esta espada. ¿Y cuál es, hermano, el requisito para tener esta espada del temor de Dios? No querer pecar. Ese es el requisito. Yo lo he dicho porque yo lo miro en la Biblia. Dios no desperdicia sus perlas. Dios no desperdicia sus dones. Dios, hermano, Él mismo dice: no deis las perlas a los puercos, a los cerdos. Si Él dijo eso, es porque Él lo hace. En otras palabras, mire, hermano, temer a Dios es un regalo que Dios nos da a nosotros. Temer a Dios, hermano, solamente es un regalo para los hijos. En otras palabras, ser santo, ser apartado del pecado y del mal, es un privilegio solamente de los hijos. Pero ¿cuáles hijos? Hijos obedientes, hijos que no quieren pecar. Dios, hermano, no va a poner lo santo en vasijas sucias. Por eso es importante que nosotros, hermano, si queremos la bendición de Dios, la prosperidad, la vida, nosotros renunciemos a lo que es pecado, a lo que es el mal. Dios no nos pide algo, perdón, que nosotros no podamos hacer. Ok, hermano, me puede decir alguien, pero si el Señor pide que yo no quiero pecar, el problema está, hermano, que yo no puedo dejar este pecado, puede decir alguien. Y es que estoy pecando en lo mismo y no puedo, yo no quiero, pero no puedo. Ok, entonces ahí usted tiene que venir delante del Señor y decirle: Señor, yo este pecado lo pongo a tus pies. Cualquiera. Por favor, Señor, yo no lo quiero ya en mi vida. Entonces Dios mira la sinceridad y dice: ah, sí, este no quiere de plano. Este no quiere ese pecado. Pero dice que un hermano dijo en una oportunidad: mira, dijo, la verdad, a mí me gusta hacer esto. Entonces allá son otros 20 pesos. Porque si a nosotros nos gusta hacer algo que sabemos que es pecado, entonces allá no se puede hacer nada. Pero alguien que está cometiendo el pecado y no lo quiere tener, entonces puede ser liberado. Pero tiene que quererlo. ¿Me entendió lo que le dije? Entonces, ¿cómo recibimos ese temor a Dios? Renunciando al pecado, acercándonos a Dios con confianza, según Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 29. ¿Cómo yo recibo temor a Dios?
para apartarme del mal y realmente recibir la bendición de Él, que es lo que da el temor a Dios. ¿Cómo? Acercándome a Él con confianza, con sinceridad. Fíjese que son cosas, hermano, básicas. El evangelio del Señor no es complicado. Lo único que el Señor quiere es que nosotros vengamos con sinceridad y le digamos: Señor, así es mi condición. Ya no voy a ser más hipócrita, ya no voy a ser más falso, siempre le ando echando la culpa a los demás. Ya no, Señor, a ti no te puedo engañar. Mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto tengo en mi vida, Señor. Mira, me encanta hacer esto, pero a ti no te gusta. Ayuda. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos espontáneos. El problema está que tenemos una caparazón. La tenemos para con los hombres y por eso la tenemos para con Dios. Pero ya quitemos esa caparazón y vengamos delante del Señor. Señor, mira, aquí está mi corazón, Señor. Mira, adulterio, fornicación, mentira, chisme, engaño, calumnia y, hermano, herejías. Pero ya no las quiero. Ya no las quiero. Entonces cuando Dios dice, mira eso, dice, sí, yo te las voy a quitar. Porque al final de cuentas, de todas maneras, tú no puedes. Pero como tú estás pidiendo y estás siendo sincero, te las quito. Mira, Señor, esta lengua que mide 1 kilómetro de largo, Señor, te la entrego a ti. Mira, Señor, yo nomás salgo a la puerta y me gusta ir ya a decirle a todo mundo lo que miré, Señor, y hasta le agrego, pero ya no lo quiero tener, Señor, quítalo. Entonces el Señor dice, sí, yo miro que tú no lo quieres, te lo voy a quitar. Mira, Señor, los pensamientos, estoy escuchando la palabra y se me vienen pensamientos de qué voy a hacer con el dinero que gané o qué voy a hacer para ganar dinero. Y Señor, yo no quiero eso, Señor, quítalo. Entonces, ok, sí es cierto, tú no lo quieres. Pero cuando nosotros, hermano, queremos seguir en la comodidad, en las cosas del mundo, Dios no va a poder obrar. Dios no va a poder obrar. Entonces, ¿cómo recibimos temor a Dios? Acercándonos a Él, según Hebreos 12, le dije del 18 al 29, acercándonos a Él con confianza al trono de la gracia. Él nos conoce, hermanos. Si Dios nos conoce desde que nosotros, desde la preexistencia nos conoce Él, desde cuando éramos espíritus. Él nos conoce a nosotros. Él sabe el día que ya nacimos aquí en la tierra como hombres y el día que vamos a morir. Y él sabe, hermano, todo. Entonces, ¿para qué ocultarle a Él? ¿Para qué? Él sabe los dolores que tienes de alma. Él sabe los sentimientos que tienes, las emociones. Él sabe todo. Señor, mira, la verdad yo estoy enojado contigo porque me pasó esto y esto y esto. Entonces el Señor dice, sí, mira, yo sí sé lo que te pasó, pero yo estaba esperando este momento. Yo estaba esperando este momento que vinieras y platicáramos. Pero como no le queremos hablar, estamos enojados con Él. Entonces es importante que nos acerquemos a Él con confianza, en vez de estarle reprochando cosas. Señor, yo no te quiero temer porque cuando me violaron, tú no estabas conmigo. El Señor dice, mira, y el Señor lo empieza a consolar a uno. Hablemos con el Señor. No, Señor, yo no te temo porque permitiste, Señor, que me maltrataran. Y entonces el Señor dice, mira, yo estaba esperando que vinieras a mí, porque yo sí miré lo que te pasó, pero había pecado. Pero entonces el Señor le empieza a explicar a uno de cosas de una forma misteriosa y lo empieza a consolar. Pero como nosotros tapamos y eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros nos apartemos, que nosotros aparentemos. ¿Cómo está? Bendecidísimo, hermano. Victoria. Y hermano, a veces tal vez somos los más miserables. A veces somos los más tristes de la tierra.
No, esa es una verdad, hermano. Pero entonces la sinceridad, el venir delante del Señor y sacar eso, Señor, mira, ya no aguanto, ya no puedo, Señor, ayúdame, por favor, auxíliame. Y si es posible buscar una ayuda ministerial, hermano, eso lo ayuda a uno. Eso, hermano, lo abre a uno, le abre a uno la mente, el corazón. Uno saca todas esas suciedades. No, hermano, yo a los ministros yo no les confío por esto y esto y esto y esto. Deje el pasado. Yo sé que hay ministros que han fallado. Yo sé, hermano, que hay ministros que incluso tal vez lo han defraudado a usted. Pero eso es una herramienta que Dios ha dejado para sanar. Los ministros son lo que el Señor le dijo a aquellos: desaten a Lázaro. Los ministros son cuando el Señor dijo: lávense los pies unos a otros. No le estoy sugiriendo que le vaya a contar sus cosas a la iglesia o al vecino. No, venga conmigo, venga, pues yo soy ahorita el pastor aquí, venga conmigo, no vaya con nadie más. Porque cuando lo defrauden, no va a estar llorando. Porque ese es el problema. Que a veces parece que hay confianza y se lo cuenta a la hermanita, se lo cuenta al hermanito. Y el hermanito va y así se va, se hace chisme, se hace bola. Entonces yo, hermano, la ayuda está. Yo se lo he dicho, hermano, se lo he dicho varias veces y tal vez esta es la oportunidad para decirlo. Señor a mí me ha puesto aquí para ayudarlo, para restaurarlo. Si usted viene y a mí me cuenta algo, ¿usted cree que yo voy a estar aquí en el púlpito mal informándolo a usted o poniéndolo mal o voy a estar chismeando? Mire, le voy a decir algo, ni a mi esposa le cuento yo las cosas de las ovejas. Claro, yo con mi esposa hablo de las cosas que son de nosotros, pero las cosas que son de las ovejas del Señor, eso se queda conmigo y yo los ministro y eso es con el Señor. Le digo esto, hermano, porque para que usted sepa. Y ya si usted no quiere hacer uso de esa herramienta de sacar, de ministrarse, entonces ya yo no soy Pilato, pero yo me lavo las manos porque ya le dije las herramientas para que usted sea limpio, para que usted sea sanado. Pero la importancia de ser sincero para que entonces venga el temor. La importancia de acercarse a Dios para que entonces venga el temor. Amén. Proverbios 2, 1 en adelante dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, entonces, dice el versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Entonces, según este versículo, ¿cómo yo voy a recibir el temor? Según este versículo, recibiendo la palabra del Señor. ¿Cómo yo voy a recibir temor? Según Proverbios capítulo 2, 1 al 5, recibiendo la palabra. No va a haber temor de Dios en nuestros corazones si no escuchamos la palabra. Pero a veces ese es otro problema, que escuchamos la palabra y decimos: no, eso es muy duro. O a veces nos atrevemos a decir: no, esos son mandamientos de hombres. Y aún dando la palabra, y aún diciendo los versículos, a veces endurecemos nuestro corazón y decimos: no, eso no. Entonces ahí nos metemos a problemas. Porque yo sé que la palabra a veces es dura. De hecho, le voy a decir algo. Esto no lo he predicado, pero vamos a ver si damos ese tema un día de estos. La palabra es como espada, pero la palabra también es como agua. La palabra también es como martillo. Entonces un martillo lo que hace es golpea, ¡pah!, y quiebra la piedra, la roca, lo que sea. A veces la palabra así viene a ser a nuestro corazón como martillo. Entonces no es tanto que a veces nos guste, a veces el mensaje no es muy bonito. De hecho, hermano, perdóneme usted, pero yo no le voy a tratar de dar un mensaje bonito, le voy a tratar de dar un mensaje, el mensaje de Dios. El mensaje que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Yo le voy a tratar de dar eso. Para unos tal vez el mensaje va a ser como agua. Ay, hermano, necesitaba esa palabra. Qué refrigerante. Pero otros van a decir: uy, hermano, me quebró. Esa palabra fue como un martillo.
Y otros van a decir, uy, hermano, esa palabra no fue fuego, sacó a luz cosas que tenía. Pero qué bueno, porque está haciendo la palabra efecto de acuerdo o a veces va a ser como espada, ¿va? Que entra hasta lo profundo. Ay, hermano, eso ni lo mencione, hermano, porque no me quiero recordar de eso. Me acordé de tal persona, hermano, y a ese no ni siquiera lo trago. Pero entonces, pero qué bueno, porque la palabra viene de diferentes formas. Entonces quizás la palabra ahorita viene como martillo, pero recibámosla, porque cuando nosotros la recibimos, eso nos va a ayudar a tener temor. Si recibe mis palabras, dice Proverbios 2, hijo mío, y recuérdense otra vez, hijo, o sea que esto es a los hijos. El que no es hijo, no la va a recibir, y yo tampoco me voy a preocupar. Entre paréntesis, hay algunos ministros que se sienten incómodos. No recibieron el mensaje, no me lo recibieron, los miré. Pero yo entiendo que no es mi mensaje, es el mensaje de Dios y solamente lo van a recibir los hijos. Hijo mío, si recibes mis palabras. Este es un examen completo para nosotros. ¿Eres hijo? ¿Te gusta? ¿Saboreas lo de tu padre? Eres hijo. Entonces, hijo mío, si recibes mis palabras, vas a recibir el temor. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir el temor? Hermano, aprovechemos la palabra. Ya dejémonos de estarnos deleitando solo con los chistes, que ya dejemos de estarnos deleitando solo con los pensamientos humanos. Y está bien, de vez en cuando, pues estamos en el mundo y hay que, uno escucha de todo. Ahí uno se ríe de un chiste, uno se ríe de alguna historia, pero no podemos alimentar nuestro espíritu ya solo de eso. Pero hay muchos ministros que como ya se avientan 2, 3 chistitos, 4 chistes, entonces miran que la gente y se gozan y se llenan, entonces ya se basan en eso. Entonces ya se convierte la iglesia en un club, se convierte la iglesia en un show y se empieza a llenar, y entonces ya cuando el ministro quiere una palabra grande, muchos empiezan a ir y otra vez se asusta y empieza y los entretiene. Pero yo te reto en el nombre del Señor a que nos acostumbremos a comer palabra, porque la palabra del Señor nos va a ayudar a tener temor, y el temor a Dios nos va a bendecir, y la bendición obviamente solo es para los hijos. Mire, voy a tener misericordia de usted y solamente le quiero decir algo. ¿Quién tiene, recibe y vive en el temor de Dios? Este es un examen que nosotros nos vamos a hacer. Dice Éxodo 9:20: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Fíjese que en Moisés, en las plagas, el Señor mandó 10 plagas a Egipto, ¿se acuerda? Pero Moisés, en la plaga del granizo que iba a caer, les dijo: ustedes han endurecido su corazón, están en desobediencia, y el Señor va a enviar una plaga más, que es la de granizo, sobre sus ganados, sobre la gente. Y si ese granizo cae, porque eran unos granizotes, los va a matar, van a ser como piedras que caen del cielo, los va a matar. Pero si ustedes hacen caso a lo que les estoy diciendo, dijo Moisés, el granizo va a venir, pero si ustedes se van a sus casas, pues no van a recibir el granizo sobre sus cabezas. Muchos egipcios que no eran cristianos, por decirlo así, pongamos ese término, no existía en ese tiempo, pero para que me entienda, egipcios que no eran ni cristianos, creyeron a esa palabra de Moisés. Y dice que muchos agarraron su ganado y lo fueron a esconder, lo sacaron del campo. Quizás eran las 12 del día y dijeron: ay, Moisés está loco, qué granizo ni qué nada, que sigan pastando los animales y que coman hasta la tarde, los vamos a ir a traer. Pero muchos dijeron: no, vamos a creer a la palabra. Y dice que fueron a traer todos los animales y los metieron. Entonces dice que de los que tuvieron temor
de la palabra de Jehová, entonces hicieron huir a sus criados y a su ganado a su casa. Entonces, con esto quiero terminar. ¿Quién recibe y vive el temor? Aquel que hace caso de la palabra de Dios. Aquel hermano que cuando escucha la palabra dice, no, de aquí en adelante yo voy a hacer lo que el Señor dice, porque Él es justo. De aquí en adelante yo me voy a esforzar, porque Dios es justo, Dios no miente. Amén. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre, Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces dice, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces esta tarde, hermanos, de Santa Cena, pongámonos a cuentas delante del Señor. Pongámonos a cuentas. Porque, hermano, Dios es un Dios que merece temor, respeto. Tenemos que tener miedo de pecar delante de Él, porque todo lo que hacemos Él lo va a juzgar. Él lo juzga. Algunos pecados, dijo Pedro, si no estoy mal, van a contar aquí, pero otros allá. Entonces esa es la respuesta de por qué a veces no se ve que a muchos aquí reciban el pago de lo que hacen. Lo que pasa es que hay un trono blanco. Está el tribunal de Cristo para los hijos de Dios, y está el trono blanco para todos los que van a ser juzgados. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Entonces yo creo que vale la pena que nosotros respetemos a Dios. Vale la pena, hermano, que de aquí en adelante, si no lo hacías, pero que nunca es tarde, vale la pena que de aquí en adelante nosotros pensemos 50 veces, 100, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar, lo que vamos a pensar. No hablemos a la ligera, por el amor de Dios. Oímos algo de alguien y ya nosotros ya lo creímos y empezamos a decirlo. Por el amor de Dios, no lo haga. No lo haga. Si no le consta al 100% a usted que usted no lo vio, no lo oyó y no estaba ahí presente en primera persona, mejor ni lo piense. Porque todo, hermano, está siendo anotado. Yo le he dicho que hay libros. La Biblia menciona que hay libros. Está el libro de las obras, el libro de la vida, el libro de las justicias. Son 5 libros, como 7 libros hay en los cielos. Pero uno de ellos es el libro de las obras. Todo está siendo anotado. Entonces mejor aprendamos a tener temor. Si algo no lo entendemos, no hablemos. No cavilemos, no calumniemos, no digamos esa es herejía, no, por el amor de Dios, no lo haga. Porque nos condenamos. Nos condenamos. Pidámosle al Señor temor. Pidámosle al Señor. Y Dios no lo va a dar. Pero cuando Él no lo va a dar, cuando nosotros queramos obedecer la palabra. Cuando nosotros nos acerquemos a Él con confianza, cuando nosotros no queramos pecar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,
Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti. Ayúdanos, Señor, a pensar, Padre, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios que paga, Señor, a cada uno según sus obras, no según sus excusas ni apariencias, sino según sus obras. Ayúdanos, Señor, a no tener la mirada en nuestro hermano más que para bendecirlo, pero a tener nuestra mirada delante de ti, Señor, con temor y reverencia, sabiendo que todos nuestros pasos tú los cuentas. Queremos tu bendición, Señor. Queremos la vida, queremos la honra que trae el temor. Queremos nosotros, Señor, tu bendición.